buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Un sábado bastante inusual, algo que no sucede comúnmente en la política nacional. Estamos sin vicepresidente. Roxana Valdetti ha renunciado, según el mismo presidente Otto Pérez Molina lo indicó ayer. Él ya decía que lo hacía por razones personales, por valentía y por muchas otras. Incluso se atrevió a indicar que nada del clamor popular y de todas estas protestas en su contra tuvo que ver. Ahora nosotros hacemos la lectura de lo que sucedió ayer. Buenas noches. Señores, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de lo de ayer? Yo considero que el tema ya se había madurado bastante y surge a partir de las presiones que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno de Guatemala, y lo comentábamos hace un momento con Otto, justo cuando Joe Biden dice que no quiere que Roxana Valdetti esté durante su visita. Ese ya fue un claro mensaje de que Roxana Valdetti no era grata para el gobierno de Estados Unidos. Luego, con el descubrimiento de esta red criminal, también se mencionaba que ella llegó mucho más allá de donde pudo haber llegado, tocando y extorsionando junto a Juan Carlos Monzón a empresas multinacionales, que no les cayó en gracia toda esta extorsión, y las quejas fueron directamente al Congreso de Estados Unidos, y a partir de ahí se ejerce presión para que el presidente Otto Pérez Molina le pida la renuncia a Roxana Valdetti. Ese es un factor, pero no podemos atribuir la renuncia de Roxana Valdetti solamente a un factor, es decir, en este caso a la presión de Estados Unidos. También hay otras personas que lo atribuyen el 100% a las presiones sociales, y eso realmente sería bastante idealista, ¿verdad? Que fueran las presiones sociales las que realmente llevaron a Roxana Valdetti a renunciar, pero pienso que fueron, sí, por un lado las presiones sociales, por otro lado las presiones de Estados Unidos, pero también la del sector empresarial. Es decir, fueron varios movimientos que fueron conduciendo a Roxana Valdetti a que parecía también que fue una reacción de Otto Pérez Molina para salvar lo que le quedaba de su mandato. Tenía que sacrificar a alguien. Sí, el presidente desde un principio lo vimos que estaba ahorillado, estaba acorralado desde el momento que se dieron a conocer las investigaciones que reveló CICIG y que motivaron precisamente a la población a salir a las calles y a manifestar, pues se estaba tocando directamente al bolsillo de esta clase media, que es la que paga impuestos y que estaban siendo defraudados en la SAT. Entonces el presidente desde un principio sale en defensa de su vicemandataria. Sin embargo, esta presión y estas concentraciones de la población lo ahorían a que finalmente sacrifique la cabeza de Roxana Valdetti, y finalmente ayer, en una posición incómoda, se le vio al presidente muy incómoda al inicio de su discurso. No sabía cómo dar pie a este anuncio que se venía y que la mayoría de sectores ya lo esperaban. A ver, lo que uno ve, perdón Miguel, lo que uno ve, quizá todos ustedes lo exponen, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ordenar algunas cosas en la ecuación. En efecto, el gobierno norteamericano no estaba contento con Roxana Valdetti, eso era bastante evidente después de las luces que nos dio en el caso de Joe Biden. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita tiene que ver con una muy mala gestión de la crisis. El gobierno intentó atajar de distintas formas todos estos cuestionamientos hacia Roxana Valdetti, apegándose a un argumento. La CICIG no lo ha mencionado y pasaron una semana de publicidad entera diciendo eso a todo el pueblo guatemalteco. Pero el problema estuvo en esa conferencia del domingo de Roxana Valdetti, donde no logró aclarar nada y comenzó a generar todavía más dudas. Que si había regresado el jueves, que si había regresado el viernes, que si había aterrizado el domingo. Al final de cuentas, la gente, y en la política la percepción manda, no le creyó. La decisión fue, guardémosla, y el presidente comenzó a dialogar con un montón de sectores. La primera acción fue alargar el periodo de CICIG, que todo el mundo lo aplaudió, pero el error estuvo en, de alguna forma, ningunear las manifestaciones que hubieron, las expresiones ciudadanas que comenzaron a subir día con día y que influenciaron fuertemente en esta decisión, que aunque el presidente dice, miren, no tiene que ver con que con las presiones sectoriales, haciendo directamente el señalamiento a CACIF, o con las movilizaciones ciudadanas, que es una mentira al final. Al igual que hay que decir que fue una decisión personal, porque no lo fue. Yo creo que fueron cuentagotas, son cuentagotas que vino de ese desgaste que tuvo la imagen de la vicepresidenta, y yo también lo atribuyo mucho al tema de las redes sociales, que antes
en el gobierno anterior quizá no se dio mucho, ahora se han explotado. Cada error que cometía la vicepresidenta se hacía evidente. Por ejemplo, el tema del Federico Mora, el tema del harinazo, el tema del agua de Matitlán, el tema de la investigación que hace un medio de comunicación sumamente fuerte del enriquecimiento ilícito de Roxana Valdetti. Pero que judicialmente no se ha logrado probar. Nada Pero de en eso, este nada. escenario- Todo eso fue, digamos que socavando la credibilidad de Roxana Valdetti y su imagen en sí. En Entonces, ese el escenario guatemalteco vimos- también percibía ese tipo de desgaste, Pero ¿no? además en ese escenario, volviendo al tema de Estados Unidos, en ese escenario vemos una agenda que estaba ya marcada por el gobierno de Estados Unidos en este anunciado plan de la prosperidad. Dos factores, el tema anticorrupción y el tema de la ampliación de la CICIG. Y vemos que esto ya se ha dado, una agenda finalmente planteada por el gobierno de Estados Unidos. Y que A ver, es algo pero que al final se resalta bastante en el comunicado que la Embajada de Estados Unidos presentó ayer y que dio a conocer ayer cuando se anunció la renuncia de Roxana Valdetti. Pero Precisamente finalmente hay estos que dos. darle crédito también a todos estos movimientos sociales. Vimos una Absolutamente, clase media claro. que finalmente se quitó el miedo, se quitó la indiferencia y salió a las calles. Y era algo que no muy comúnmente Y pasaba. que se ha empoderado que y no que ha había perdido el pasado. miedo, que A ha ver, perdido el sí, miedo de decir las cosas y se ha empoderado. Y con la renuncia de Roxana Valdetti, Se siente también esta triunfadora. se siente triunfadora y se siente en la capacidad de llegar no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, si es Y es que necesario. esto pareciera que solo el inicio, la renuncia de Roxana Valdetti marca el inicio de lo que pasará de acá con el resto Ok, de sí. acá, al menos hasta que lleguemos a las Pero a elecciones. ver, hay que evaluar las cosas. Esto fue un dominó. El proyecto del Partido Patriota que lleva Otto Pérez Molina es un proyecto entre militares, empresarios y con el apoyo de alguna forma del gobierno de Estados Unidos. Si se recuerdan, los Wikileaks hablan de reuniones entre Otto Pérez y el embajador McFarland, si no estoy mal. Lo que pasa es que se fue cayendo de a poco. El primer apoyo que se cayó muy evidentemente fue el de Estados Unidos de hace 6, 7, 8 meses, que no confiaban en nadie en la administración pública, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. El último golpe, el golpe de gracia lo da CACIF. Si CACIF no quita ese apoyo, digamos, quizá en 2 o 3 semanas las manifestaciones hubieran forzado de todos modos a la dimisión, pero cuando CACIF se quita y dice que renuncie, precipita al final de cuentas esto que sí estaba generando mucha presión social. Así es, gracias Otto, y con esto concluimos este primer bloque analizando cómo va este gobierno de Otto Pérez Molina y pues de ex Roxana Valdetti.